Amor y secretos, Liam, el profesor que creó la ecuación perfecta para salvar a su amor platónico. Nunca imaginé que una mañana cualquiera en Londres me llevaría a una historia tan oscura. Todo comenzó con Diana, mi vecina, una mujer que podría terminar en la cárcel solo por proteger a su hija de un depredador, que para su desgracia, resultó ser su propio padre. Si la descubren, Sabrina quedaría completamente sola, condenada quizás a un futuro incierto. El crimen de Diana fue defender a su hija. ¿Pero quién le creería? Su esposo, Luca, es policía. Recuerdo claramente la mañana en que Luca volvió. No vino solo a pedir dinero. También quería llevarse a su hija, para usarla en su turbio negocio. Diana intentó esconder las pruebas, pero era la primera vez que enfrentaba algo así. Estaba sola, atrapada. Fue entonces cuando decidí intervenir. Yo, Liam, profesor de matemáticas, observaba todo desde la rendija de mi casa. Puede sonar enfermizo, pero no era por morbo, sino porque algo me decía que allí ocurría algo que no encajaba. Siempre tuve la habilidad de ver patrones, de anticipar jugadas, como en el ajedrez. Y esta historia olía a desastre. Confieso que estuve a punto de rendirme. Había considerado eliminarme. Una idea fugaz, pero poderosa. Sin embargo, ese día algo cambió. Desperté temprano y como cada mañana, me asomé por la ventana. Vi a Diana, como siempre apresurada, regañando a su hija por dejar el calentador de agua fuera de lugar. Acomodó un trozo de madera en la pared. Tomó su bolso y dejó los platos sin lavar. Salieron corriendo. Yo las observaba con una sonrisa. Me preparé para salir también. Antes de irme jugué una partida de ajedrez contra mí mismo y practiqué frente al espejo el saludo que le daría a Diana. Incluso ensayé cómo invitarla a salir. Lo sé, suena ridículo, pero para mí era importante. Cuando por fin conseguí la sonrisa perfecta, salí de casa. De camino la gente me saludaba con respeto. Incluso los mendigos me reconocían, especialmente uno que por algún motivo sentía que debía recordar. Llegué al café donde trabajaba Diana. Su compañera me miró con una sonrisa cómplice. Me dijo que era evidente que yo iba todos los días solo por ella. Insinuó que la espiaba, ya que cada vez que Diana no trabajaba, yo tampoco aparecía. No supe qué responder. Entré al local y la saludé, aunque con timidez, sin mirarla a los ojos. Totalmente opuesto a lo que había practicado. Nervioso, pedí mi habitual sándwich con tocino. Mientras lo preparaba, ella mencionó la vez que me pidió ayuda con una gotera en su casa. Entonces, vi a un hombre desconocido. Sostenía un cigarrillo. Su mirada me inquietó. Observé cada detalle de su rostro, intentando memorizarlo. Diana se le acercó y le preguntó cómo la había encontrado. Él respondió, con una sonrisa cínica, que si había encontrado a Dios, encontrarla a ella había sido aún más fácil. Afirmó que seguía siendo su esposa. Diana le exigió que se fuera, pero ante su insistencia, le dio una dirección para hablar más tarde. Cuando se marchó, pude ver la angustia en su rostro. Su pasado la había alcanzado. Más tarde ya en la escuela, uno de mis estudiantes se me acercó con una sonrisa desafiante. Extendió su mano con una moneda. Comenzamos el juego. Él pensaba que había ganado, que yo no había logrado tomarle la moneda. Pero estaba equivocado. Con una sonrisa le mostré que una vez más, yo había vencido. No te enfoques en ganar, le dije. Concéntrate en obtener la moneda. En otra parte de la ciudad, en la estación de policía, el detective Pedro Smith recibía un caso urgente. Su colega Luca había desaparecido. Una banda de criminales lo acusaba de haberles robado todo su dinero. Pedro sabía que tenía que encontrarlo. No solo por justicia, sino porque algo en ese caso no encajaba. Lo sentía, y yo también lo sentía. Mientras tanto, Diana miraba el reloj en su café, y para ella el tiempo avanzaba demasiado rápido. Desde la ventana del segundo piso, el tiempo parecía avanzar con una lentitud cruel. Me asomé como de costumbre, hacia el pequeño restaurante de Diana. Ella estaba allí sola, inmóvil, atrapada en un torbellino de recuerdos. Entonces de repente, la puerta del local se abrió bruscamente. Por un instante creyó que era Luca, pero al parpadear, no había nadie. Solo su imaginación alimentada por el miedo y los traumas de una vida junto a ese hombre. El reloj seguía su marcha implacable. Diana no podía evitar recordar los días en que fue bailarina en un club nocturno. Tenía sueños, esperanzas. Todo eso cambió cuando conoció a Luca, el hombre que prometió protegerla, y que terminó destruyéndolo todo. Mientras tanto, Pedro, el detective con un ojo agudo para la verdad, recorría los lugares que Luca solía frecuentar. Bares, tiendas, clubes nocturnos. Mostraba su foto por cada rincón del East End, hasta que una mujer al ver la foto, escupió sobre la imagen. Dijo que ese hombre era una plaga, que extorsionaba los negocios a cambio de una falsa protección. Pero nadie se atrevía a denunciarlo,
porque era policía. Pedro la miró con seriedad y le prometió que si hablaba, podrían detenerlo, que Luca no volvería a molestarla. Entonces la mujer confesó. Luca había estado allí, borracho, hacía apenas una semana. Decía haber ganado la lotería. Esa misma tarde, como si nada, Luca apareció en el restaurante de Diana. Con sarcasmo le dijo que había cambiado, que dejaría la policía, que se alejaría de sus negocios sucios. Pero yo desde la distancia, supe que mentía. Y Diana también. Su voz se volvió fría, su sonrisa desapareció, y dejó caer la máscara. Sé que escapaste con mi dinero, le dijo con tono amenazante. Pero no se detuvo ahí. Le dijo que había visto a Sabrina en la escuela, que ella también podría ser una estrella, como su madre lo fue alguna vez. Diana se quedó paralizada. Sentía que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Con el corazón latiendo desbocado, salió corriendo en busca de su hija. Cuando llegó a casa, intentó preparar la cena, pero sus manos temblaban sin control. Entonces, un golpe seco resonó en la puerta. Era él, Luca. Diana le dijo a su hija que no saliera de su cuarto, y luego gritó hacia la puerta. «Vete, o llamaré a la policía». Pero la respuesta fue tan helada como el aire de enero. «La policía ya llegó», dijo Luca del otro lado. «Soy policía, y puedo esperar todo el tiempo que quiera». Diana sabía que no podía huir para siempre. Respiró hondo y con el cuerpo entero temblando abrió la puerta. Pero antes de que entrara, le dijo, «No te quites los zapatos. Puede parecer un detalle menor, pero en muchas culturas es símbolo de respeto». Y ella sabía que Luca no respetaba nada. Al negarle ese gesto, le ordenaba simbólicamente que cargara su suciedad con él. Diana entró a su habitación, levantó el colchón y sacó un fajo de billetes. Se lo entregó con la voz quebrada. «Es todo lo que tengo». Pero Luca no vino solo por dinero. La miró con esa frialdad habitual y le dijo algo que aún me cuesta repetir. «Tu hija pronto será una mujer. Cuando el mundo la vea, hará tanto dinero como tú lo hacías». Eso fue el límite. Diana abrió la puerta y le gritó que se marchara, pero él la sujetó con fuerza. Le dijo que seguía siendo su esposa, que haría lo que quisiera y que tarde o temprano se llevaría a su hija. Entonces ocurrió lo inesperado. Sabrina, con valentía, salió de su habitación e intentó defender a su madre. Luca se enfureció aún más. La tomó del cabello y gritó que le enseñaría una lección. Sabrina pidió ayuda. Diana, desesperada, tomó el cable eléctrico del calentador y forcejeó con él. Era una lucha desigual. Luca, con su fuerza, estaba a punto de liberarse, pero Sabrina, con lágrimas en los ojos, lo sujetó hacia el lado contrario con todas sus fuerzas. Y entonces de pronto, todo se detuvo. Luca dejó de moverse. El silencio llenó la casa. Desde mi ventana la oscuridad parecía más espesa de lo habitual. Había una tensión suspendida en el aire, algo que no lograba ver, pero que sentía. Diana miró a su hija, luego al cuerpo inerte de quien alguna vez fue su esposo, y finalmente al reloj. 9 en punto. Esa hora quedaría grabada en su memoria para siempre. Se movió con rapidez. Primero se aseguró de que nadie hubiese escuchado nada. Luego cubrió el cuerpo con una sábana, intentando moverlo. Pero era demasiado pesado. Pensó en buscar algo para ayudarla y al abrir la puerta, ahí estaba yo. Me miró con atención. Intentó disimular el temblor en sus manos. Quise preguntarle si todo estaba bien, pero algo en su rostro me lo impidió. Aún así, hablé. ¿Todo en orden? Titubeó, pero respondió. Sí. Solo que una cucaracha se metió a la casa. Intentó matarme de un susto. Asentí lentamente y dije. ¿Y ya la mató? Sí. Respondió de inmediato y se metió de nuevo como si huyera de mis ojos. Pero la desesperación no se va solo porque uno cierre una puerta. Y lo sabía. Pude verlo en sus movimientos nerviosos, en la forma en que Sabrina intentaba consolarla, en cómo Diana comenzaba a ver el futuro como una cadena de barrotes. A las 10:30 regresé y toqué la puerta. Solo quería preguntar, ¿qué harán ahora? Mi voz era serena. No amenazaba, no acusaba. Solo ofrecía una opción. Si deciden llamar a la policía, está bien, continué. Pero si no, puedo ayudarlas. Hubo un silencio. Luego la puerta se abrió. Diana me miró como si viera a alguien que no entendía del todo. Me dejó pasar. Iba vestido de negro. No por dramatismo, sino por costumbre y en este caso por conveniencia. ¿Cómo lo supo? Preguntó al cerrar la puerta tras de mí. Una simple deducción. Le dije. Si A es igual a B, y B es igual a C, entonces A es igual a C. Ella frunció el ceño. A es el hombre que vi en tu café esta mañana. B es el miedo que te invadió cuando lo viste. C es la cucaracha que supuestamente te atacó. El extraño es igual al miedo, y el miedo es igual a la cucaracha. Y la cucaracha está muerta. Añadí.
Además, el olor de su cigarrillo esta mañana es el mismo que impregna tu casa ahora. Suspiró. Supo que ocultarlo no tenía sentido. Me contó que ese hombre era su esposo, que le costó años alejarse de él, que finalmente lo había logrado, hasta hoy. Quiso llevarse a su hija y no tuvo otra opción. Pensaba llamar a la policía, pero Sabrina le suplicaba que no lo hiciera. Las dos lo hicimos, dijo la niña. Diana la cayó al instante con miedo más que con ira. No podrán ocultarlo, les dije con firmeza. La policía descubrirá todo. Ellos son buenos con las piezas rotas. Y esto está lleno de fragmentos. Me acerqué al cuerpo. Observé como si ya lo hubiese visto antes. Fue sostenido por detrás con un cable. Dije. Intentó soltarse, pero hay marcas de uñas. Fue sujetado por otra persona. Yo lo hice sola, insistió Diana. La miré no con juicio, sino con precisión. Eso requiere 4 manos. No se involucre, profesor. Sonreí casi con tristeza. Ya estoy involucrado. Ocultar información también es un delito. Sin esperar más me agaché y levanté el cuerpo. Di instrucciones con voz firme. Sabrina, deshazte de las colillas. Diana, el cable del calentador debe desaparecer. Registré los bolsillos del cadáver. Encontré su identificación policial. Una habitación de hotel a nombre suyo, reservada por 3 noches. Y hoy era el segundo día. Nos queda un día, les dije. Luego puede que alguien venga a buscarlo. Me senté en la mesa, tomé papel y bolígrafo y comencé a calcular. Consideré ángulos de visión, rutas de escape, horarios del vecindario, frecuencias de patrullas. Debemos quitarle la ropa antes de que el rigor mortis haga su trabajo. Y desde ahora, todo lo que hagan, será exactamente como yo diga. Días después, Pedro llegó a Londres. Silencioso, meticuloso. Pidió información en hoteles, bares y casas de apuestas del barrio. El tipo de lugares donde las historias se esconden y el pasado no perdona. El inspector Pedro seguía pistas con una precisión casi obsesiva. Por el GPS sabía que el teléfono de Luca había emitido su última señal en este barrio. Cansado se detuvo en el café de Diana. Pidió algo dulce y mientras esperaba, le mostró una foto. ¿Ha visto a este hombre? Diana lo miró a los ojos. No vaciló. No, jamás lo he visto. Yo lo observaba desde la esquina, sentado como cada mañana, con mi sándwich con tocino. Pedro me reconoció enseguida. ¿Liam? ¿Eres tú? Pedro. Respondí con una sonrisa forzada. ¿Cuánto tiempo? Me preguntó dónde estaba dando clases. Le di el nombre del colegio sin pestañear y me despedí con cordialidad. No podía permitir que supiera más de lo necesario. Más tarde, Pedro llegó al hotel donde Luca se había registrado. La habitación estaba hecha un desastre. El dueño le informó que el huésped había pagado por 3 días, pero dejó todo así, como si hubiera salido corriendo. En ese momento una llamada llegó desde la central. Una nueva pista ubicaba a Luca en las afueras de Londres. Pedro y su equipo fueron a verificar. Ahí fue cuando la vio de nuevo. Diana, la mujer del café, pidió que revisaran los registros. No tardaron en descubrir que Luca estuvo casado con ella. Su nombre completo, Diana de Sousa, y que tenían una hija de 12 años. Todo ese movimiento lo observé con cuidado. No me convenía intervenir aún. Esa noche caminé hasta una cabina telefónica. Marqué su número. La policía ya sospecha de ti, le advertí. Vendrán por una segunda visita. Prepárate. Ella no dijo nada al principio. ¿Qué hago si encuentran el cuerpo?, preguntó en voz baja. No lo harán, respondí con calma. Porque no hay cuerpo. O al menos eso creía. A la mañana siguiente, unos monjes encontraron restos calcinados en un descampado a las afueras de la ciudad. Junto a lo que quedaba del cuerpo, había una identificación y parte de la ropa de Luca. Pedro fue hasta allí. El cadáver estaba carbonizado. Ordenó que confirmaran la identidad mediante ADN. Pero cuando fueron al hotel para recoger pruebas, descubrieron que todo había sido limpiado. Nada útil, o casi nada. Por suerte para ellos, Pedro notó un peine olvidado en el baño. Aún tenía cabellos atrapados entre sus púas. El análisis fue contundente. El cabello del hotel coincidía con el del cadáver. El informe forense no dejaba espacio para dudas. 99% del cuerpo presentaba quemaduras. Había golpes evidentes en el rostro, una herida profunda en la parte posterior de la cabeza. No había huellas, ni dientes, ni ojos. Pero el cabello hablaba por sí solo. Murió el día 10, a las 7 de la noche. Ese mismo día en que yo estuve allí. Pedro fue a casa de Diana. Esta vez ya no preguntaba con cortesía. ¿Por qué negó conocer a su esposo? Diana se mostró serena, casi indiferente, porque no quería saber nada de él. Estaba muerto para mí. Debe acompañarme a la estación. Lo hemos encontrado, su esposo está muerto. La vi tragar saliva con dificultad, pero no se quebró. Recordó mi consejo. Piensa que sigue vivo.
Pidió un momento para cambiarse. Olvidó cerrar del todo la puerta. Pedro la observó durante unos segundos, pero se retiró antes de que ella lo notara. Fue un error. No de ella, de él. En la estación Pedro la interrogó con paciencia. Le preguntó por el matrimonio, porque Luca había ido a verla. A pedirme dinero. Como siempre, respondió ella. Le mostró una foto antigua. ¿Es usted? Diana asintió. Cuando me casé con él, me vendió a un club nocturno. Me obligó a trabajar allí. Durante años. Yo observaba desde las sombras a distancia como siempre. Sabía que todo pendía de un hilo. Uno invisible, pero frágil. Un solo error podía hacer que todo se derrumbara. Y yo había invertido demasiado en este juego para permitirlo. Cuando la interrogaron, Diana mantuvo la calma. Pedro le preguntó dónde había estado la noche del 10. Con mi hija, respondió ella. Fuimos al cine. Le pidió detalles. La dirección, la hora, la película. Diana no dudó. Después del cine cenaron algo rápido y fueron a un karaoke. Volvieron cerca de las 11. Pedro salió con el ceño fruncido. Caminando por la acera, murmuró. ¿Cine un jueves por la noche? La niña tiene escuela. Sospechaba. Pensaba que estaban inventando una coartada. Su compañero trató de restarle importancia. Pero yo sé cómo piensa Pedro. Él no deja ir los cabos sueltos. Lo conozco desde que éramos estudiantes. Justo entonces aparecí yo. Pedro me miró con curiosidad y al enterarse de que soy vecino de Diana, aprovechó para preguntar. ¿Viste al esposo de Diana por aquí el día 10? No. Le dije con serenidad. Jamás lo vi. Luego me comentó que el hombre era su esposo, que apareció muerto, y que Diana estaba en la mira. No la conozco tanto. Dije. Pasó poco por el café. Fue una frase inocente. O eso creí. Pero al llegar a casa Diana me esperaba. Su expresión lo decía todo. Habían encontrado el cuerpo. Me miró con desesperación. Dijiste que jamás lo harían. Puse una mano sobre su hombro. Tenía que mantenerla firme. Lo controlaré. Te lo aseguro. Pero debes estar preparada, volverán a interrogarte. Le pregunté por las entradas del cine. ¿Las mostraste? No. Perfecto, le dije. No las entregues hasta que te las pidan. Nadie guarda boletos de cine, pero si aparecen en el lugar adecuado, en el momento justo, parecerán reales. Me dijo que las había dejado en el cajón de la cocina. Negué con la cabeza. Demasiado obvio. Deben parecer olvidadas. Ponlas en un pantalón usado. Algo que estés por lavar. Nada levanta menos sospechas que una entrada arrugada en la ropa sucia. Luego le hice una pregunta importante. ¿Tus empleados saben que vengo todos los días al café? Sí. Dijo con inseguridad. También saben que eres mi vecino. Suspiré. Está bien. No te preocupes. Lo manejaré. Cuando me despedía, Diana me abrazó. Fue breve pero distinto. Por primera vez sentí algo. Como si fuera más que un cómplice. Como si confiara en mí. No supe qué hacer con eso. Al entrar en su casa encontró a Sabrina llorando. La niña estaba aterrada. Le preguntó si la arrestarían. Diana la abrazó y le dijo lo que ambos queríamos creer. El profesor lo solucionará. Yo oía desde la ventana. Siempre escucho. Al día siguiente la policía regresó. Le pidieron las entradas. Diana fingió sorpresa y buscó por toda la casa. Tardó un largo momento, luego volvió con ellas dobladas, como olvidadas entre la ropa sucia. Pedro las observó con detalle. Las sostuvo entre sus dedos como si pudiera leer la verdad en la tinta. Si las hubieras tenido en un cajón, dijo, habría sospechado, pero estaban donde debían estar. En la ropa sucia. No sonrió. No dijo que le creía. Solo anotó algo en su libreta. Aún así algo no encajaba para él. Insistía y sospechaba. Esperó el momento exacto para darlas. Como si jugara ajedrez. Le dijo a su compañero más tarde. No fue un acto impulsivo, fue estrategia. Vamos, Pedro, le respondió su colega. ¿Crees que una madre soltera puede planificar todo esto? Pedro se encendió. No la defiendas. Yo lo observaba desde el callejón con la cabeza gacha. Porque aunque no lo sabía, Pedro tenía razón. Ella no lo había planificado sola. Yo también estaba en ese tablero. Y la siguiente jugada ya estaba lista. Pedro no lo dejó pasar. Aunque su compañero intentó hacerle ver que Diana, una madre soltera, no tenía tiempo ni recursos para planear un crimen tan meticuloso, él no cedía. Mi madre también lo fue, le dijo su colega. Y estoy seguro de que jamás podría haber ocultado algo así. Pero Pedro no discutía desde la lógica, lo hacía desde la intuición. Desde esa incomodidad que no se va, aunque todos los números digan lo contrario. Entonces volvió al principio. Las rutas, la salida del cine, el tiempo estimado del ataque, y luego el fuego. Todo apuntaba a que Luca fue asesinado antes de que madre e hija llegaran al cine. Pero, ¿quién hace eso y luego va a ver una película?
Era absurdo. Ilógico. Justamente por eso, dijo Pedro en voz baja, porque no tiene sentido funciona. Revisó de nuevo el informe forense. El rostro del cadáver era irreconocible, pero no del todo. La ropa no se había quemado por completo. ¿Una casualidad? ¿O querían que fuera reconocido? Fue entonces cuando visitó la escuela de Sabrina. Preguntó por su rendimiento y su comportamiento. Nada destacable. Luego la llamó aparte. ¿Recuerdas qué examen tuviste el día 10? Sabrina no titubeó. Respondió como se lo habían indicado. Habló del cine, del karaoke y de la vuelta a casa. Cada palabra en su lugar. Cada detalle perfectamente ensayado. Pedro salió con más dudas que certezas. No era una mentira. Era una coreografía. Salía del supermercado cuando lo vi. Pedro estaba allí de pie, como si esperara a un viejo amigo. ¿Un té? Le dije. Asintió. Caminamos en silencio hasta mi casa. Cuando entró, se encontró con mi mundo. Archiveros, libros, ecuaciones por resolver. Todo como lo había dejado desde hacía años. Vio el cartel, ese viejo trofeo que robamos cuando teníamos 17. Alzó la mano, nostálgico. No lo toques, le advertí. Está tan viejo como nosotros, se rompería. Funcionó. Desvió su atención al otro lado de la habitación, donde una caja permanecía cerrada. Dentro el abrigo de Luca y las botas aún manchadas de ceniza. Pedro inspeccionó los archivadores. Uno decía 15 años. ¿Te tomará eso? Si dedico cada día de mi vida. Sí, respondí. Aunque una vez pasé 10 años resolviendo algo y alguien lo publicó 2 días antes que yo. No lo dije, pero aún tengo el recorte con su nombre tachado. Me hirvió la sangre y aún me hierve. Pero cambié de tema. Siempre lo hago cuando siento que algo se me escapa. Al día siguiente Pedro insistió en hablar con Diana. Ella se negó. Tenía que trabajar. Pero Karen, su compañera, le recordó que podían llevar la orden directamente al café. No tuvo opción. La citó en un restaurante. Diana pidió su plato de siempre. Agregó un detalle. Salsa roja con aceite de chili. El mesero dudó, pues no era habitual. Pero ella lo miró con firmeza. Obedezca, dijo. Confirmo el pedido. Pedro preguntó si no sería muy picante. Me encanta el picante, respondió con arrogancia. Las preguntas comenzaron. Las mismas. El día 10. El cine. El karaoke. Cada palabra que Diana pronunciaba ardía más que la salsa. Lo sabía. Pedro no solo la interrogaba, la estudiaba. Mientras tanto en mi casa, yo hojeaba páginas sobre alopecia. Empezaba a caerme el pelo. Y no podía evitar pensar si me vería menos atractivo. No para cualquiera. Para ella. Para Diana. Una mujer rota, fuerte y peligrosa. Capaz de mirar a la muerte y seguir sirviendo café al día siguiente. Capaz de agradecer con un abrazo sincero. De confiar en mí. ¿Y si algún día ya no necesitaba al profesor? ¿Y si dejaba de mirarme con esos ojos? Fue entonces cuando comprendí algo. Pedro no era el único que jugaba al ajedrez. Fui al colegio. La puerta de la oficina del director se cerró de golpe tras de mí. Bajé las escaleras con la mandíbula apretada. ¿Qué sabían esos padres sobre pensar? Me acusaban de poner exámenes imposibles, pero no entendían que no estaba formando repetidores de fórmulas. Quería pensadores, razonadores, gente que no aceptara verdades masticadas. Mientras tanto en el restaurante, Diana observaba a Pedro con la misma paciencia con la que se mira una vela derretirse. La salsa picante había hecho su trabajo. Su rostro estaba rojo, sudaba y se llevaba la servilleta a la boca como si pudiera apagar el incendio que se le había encendido en la garganta. Lo siento, dijo, interrumpiendo el interrogatorio. Tendremos que continuar en otro momento. Diana sonrió. Su plan había funcionado. A veces no se necesita un arma, solo un ingrediente y un poco de cálculo. Horas después, Pedro regresó a la estación. Su estómago aún protestaba cuando su compañera le entregó un nuevo dato. Había hablado con una compañera de Sabrina, quien comentó que ver Mascotas 2 era una tontería, pues sin haber visto la primera parte no se entendía nada. Pedro se detuvo. ¿Y si todo era un montaje? La comida, las entradas, las respuestas ensayadas. Cada vez más cosas comenzaban a oler a trampa. Y no era solo su estómago el que ardía, era su instinto. Pero justo entonces llegó un nuevo informe del forense. La víctima tenía marcas en el cuello por un cable, posiblemente de un calentador eléctrico, y un golpe tras la cabeza causado por la resistencia del mismo aparato. El problema, casi todas las casas tenían un calentador igual. En el colegio un estudiante se acercó al profesor. Deme otra oportunidad. Esta vez ganaré. El profesor lo miró con cansancio. Aún tenía la voz del director repicando en los oídos. No servirá de nada, respondió. No prestas atención al objetivo. El alumno intentó resolver el problema. Falló. Y esta vez el profesor no solo corrigió el error,
Le quitó la moneda que él mismo había ofrecido como premio. Pedro, con la lengua aún adormecida por el chile, buscó de nuevo a Diana. Su compañera le advirtió: no vuelvas a pedir la salsa roja. 2 personas han terminado en el hospital por eso. Pedro no respondió de inmediato. Solo miró a Diana, quien lo observaba desde la barra. Por lo que me hiciste pasar, le dijo finalmente. Deberías disculparte. Diana sonrió, pero no dijo nada. Pedro entendió que no lo haría. Después encontró al profesor. Quizá grité demasiado a un alumno hoy, confesó mientras servía té. Pedro lo observó. ¿Mal estudiante? El profesor negó con la cabeza. No hay malos estudiantes, solo malos maestros. Y entonces, como si quisiera desviar la conversación, de nuevo mencionó: ¿conoces el problema P igual a NP? Pedro frunció el ceño. No. El profesor sonrió. Es un dilema. Si alguien resuelve un problema por su cuenta, ¿vale más que simplemente aceptar la solución de otro sin entenderla? Pedro no entendía a dónde iba, pero escuchó. Déjame mostrarte algo. Continuó. 5 aves están en un árbol. Alguien dispara a una. ¿Cuántas quedan? Pedro respondió de inmediato: 4. El profesor negó con la cabeza. Te presenté una respuesta en tu cara y la aceptaste sin pensar. Si hubieras aplicado la lógica, habrías notado que al escuchar el disparo, todas habrían volado. No queda ninguna. La verdad estaba frente a ti, pero no la viste. Pedro se quedó en silencio. Y por primera vez desde que empezó la investigación, sintió que le estaba siendo interrogado. Cometí un error. Me giré con expresión serena, pero mis músculos se tensaron. ¿Sí? Como el estudiante que perdió contigo, continuó Pedro. Me enfoqué en la respuesta obvia. Me enfoqué en Diana, y todo parecía encajar. El marido abusivo, la hija protegida, las mentiras. Pero no consideré algo: que alguien la estaba ayudando. No respondí, dándome tiempo para pensar. Revisé tu historial de asistencia, dijo Pedro, sin perderlo de vista. Nunca faltas. Solo una vez en toda tu carrera. El día 10. El profesor se detuvo. Su expresión era ilegible. Fue una coincidencia. Como la moneda, como el cartel robado, como el peine con cabello en el baño del hotel. Pedro dio un paso más cerca. Siempre estás donde nadie te ve, pero todos saben que estuviste. Eres como una sombra bien educada. Me crucé de brazos. ¿Qué estás insinuando? Pedro lo miró con intensidad. Que hiciste lo que mejor sabes hacer: resolver problemas. Diana era un problema para ti. No su pasado, no su matrimonio, sino su miedo, su vulnerabilidad. Tú querías protegerla, pero sabías que no podías hacerlo legalmente. Así que te ofreciste como solución. No tengo pruebas, admitió Pedro. Aún no, pero aprendí de ti. No aceptaré la respuesta fácil. La verdad está frente a mí y no pienso dejarla pasar. Bajé la mirada. ¿Sabes qué diferencia a un buen maestro de un genio? Pregunté, sin girarme. Pedro no respondió. El genio resuelve problemas imposibles. El buen maestro, en cambio, hace que los imposibles parezcan invisibles. Entonces lo miré con calma, sin miedo. Ten cuidado, Pedro. A veces el árbol cae en silencio, pero las aves que vuelan hacen ruido. Pedro se marchó. No había confesión ni evasiva directa, solo una advertencia elegante, calculada, como todo en mí. Esa noche Pedro volvió a revisar el caso. Las pruebas materiales no alcanzaban. Todo estaba al borde de lo circunstancial, pero algo lo inquietaba. Si el profesor era el autor, ¿cómo logró mover un cuerpo, manipular evidencia y crear una coartada tan limpia sin ayuda? ¿Y si no solo lo había hecho por Diana? ¿Y si todo esto, los exámenes imposibles, los archivos con problemas de 15 años, las frases filosóficas, era parte de una mente obsesionada con crear el crimen perfecto? En casa me senté frente al pizarrón. Tomé una tiza blanca y dibujé una única línea recta. Luego escribí: P no es igual a NP. Y debajo, como una nota para mí mismo: si el problema no puede resolverse sin esfuerzo, entonces debe ocultarse donde nadie quiera buscarlo. Apagué la luz. En el reflejo de la ventana, la sombra de Diana aparecía por detrás, con 2 tazas de té. ¿Hablaste con él?, preguntó. Asentí, pero no le dije nada que ya no supiera. Diana se sentó a su lado. Me tocó la mano. Por un momento pensé en contarle la verdad completa, en decirle lo que realmente hice aquel día 10. Pero no lo hice. Después de todo, ella nunca me lo preguntó. La sala de interrogatorios estaba fría. Yo hablaba con voz firme, sin altibajos. Narraba los hechos como si fuesen una lección más. Como si explicar el asesinato de un hombre fuera un teorema que al fin había resuelto. Lo hice por ella. Me lo pidió. Me dijo que él no debía volver a entrar a su vida. Pedro lo miraba fijamente, pero no lo interrumpía. Tomaba nota muy despacio,
como si cada palabra pudiera desarmar un mecanismo invisible. Y si no era capaz de protegerla con palabras, entonces debía hacerlo con acciones. Diana estaba en la habitación contigua, observando a través del vidrio polarizado. Al oír esas palabras, se levantó sobresaltada. «Eso no es cierto», gritó, pero nadie respondió. Pedro pausó la grabación. «¿Puedes repetir eso último?» Lo hice, palabra por palabra. Me pidió que me deshiciera de Luca. Pedro asintió. Luego presionó un botón. Del otro lado, la puerta se abrió y entró Diana. Su rostro estaba rojo de indignación. «Mientes. Jamás te pedí algo así». El profesor parpadeó. Por primera vez parecía desconcertado. «Diana, por favor. Solo estoy tratando de protegerte». «¿Cómo?» Ella dio un paso hacia mí temblando. «¿Crees que esto me protege? ¿Inventar que soy cómplice de un asesinato?» «No inventé nada», dije alzando la voz por primera vez. «Me lo dijiste en la cocina. Ojalá nunca lo hubiera conocido». «Eso no es un pedido», respondió Diana, cortante. «Es una queja». Un suspiro. Pedro los observaba a ambos. Anotaba. «Y jamás te pedí que lo mataras. Ni en secreto ni de ningún modo. Solo eras un cliente. Un hombre amable. Me dabas lástima». Esas últimas palabras me rompieron. Lástima. Fue como si todo lo que había construido dentro de mi mente se derrumbara. Todas las frases que ella me decía, los silencios, los abrazos, las miradas, eran solo suyas. Nunca de ella. Pedro esperó unos segundos antes de hablar. «Liam, ¿por qué mentiste?» «No mentí», respondí en voz baja. «Yo creí que... ¿Creíste que si decías que lo hiciste por ella sería menos grave?», dijo Pedro. No respondí. Solo bajé la mirada. «Querías que ella te amara», continuó Pedro. «Y en tu lógica, si eliminabas la amenaza, si te convertías en su salvador silencioso, ella lo haría. ¿No es así?». Un silencio profundo llenó la habitación. Diana se apartó. No quiso mirarme más. Pedro entonces se volvió hacia el vidrio. «Llamen a fiscalía. Tenemos confesión. Y un nuevo escenario». Horas después Pedro estaba en su oficina. Su compañera entró con una taza de café y un gesto de preocupación. «¿Y ahora qué?». Pedro suspiró. «Ahora tenemos que deshacer todo el caso contra Diana. No hay pruebas de complicidad. Lo hizo solo. ¿Y crees que lo hizo únicamente para protegerla?». Pedro lo pensó un momento. «No, creo que lo hizo para ser amado». Y cuando se dio cuenta de que ni eso le sería suficiente, quiso arrastrarla consigo. En la celda, me senté en el suelo. Tenía una hoja en blanco frente a mí. Empecé a escribir. Problemas, fórmulas, ecuaciones. En la parte inferior escribí: «El problema no era si P igual a NP. El problema era que yo nunca fui parte de la ecuación». Y doblé el papel en silencio. El aire estaba pesado cuando Diana entró en la celda. Sentado sobre la fría piedra del suelo, apenas la miré. Había algo vacío en mi mirada. Algo que ya no podía ser salvado. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó Diana con la voz quebrada. Levanté la cabeza, como si hubiera estado esperando esa pregunta. La respuesta fue lenta, como si las palabras estuvieran envenenadas por la amargura del tiempo. «Porque tú me salvaste, Diana». Mis palabras llenas de una verdad torcida. «En el momento más oscuro de mi vida, tú fuiste la que apareció, como un faro de esperanza. Y tú nunca lo supiste». Diana me miró fijamente, desconcertada. «Cuando tocaste mi puerta, yo ya estaba al borde del abismo. Las matemáticas, mi único amor, me habían llevado a la locura. Después de años y años, finalmente resolví el problema, solo para darme cuenta de que alguien ya lo había hecho. Solo 40 horas antes que yo». Me levanté lentamente y caminé hacia la ventana, mirando el cielo oscuro que se extendía ante mí. Fue como si la vida me hubiera dado un golpe tan fuerte que me rompió. Y fue entonces cuando te vi, parada allí. Creí que el destino me estaba dando una segunda oportunidad. Creí que tú me habías traído de vuelta. Pero yo no estaba listo. Diana trató de interrumpirme, pero levanté la mano. «No, no entiendes. Me convencí de que, si no podía ser el primero en resolver el problema más grande, al menos podría ser el primero en salvarte, en hacerte ver que te necesitaba. Y lo único que pude hacer fue actuar, aunque no supiera cómo. Y aquí estoy». Diana intentó contener las lágrimas, pero el dolor en su pecho era demasiado grande. Me miró, ese hombre que había confiado en ella, que había cambiado tanto de su vida sin que ella siquiera lo supiera. «Pero, ¿por qué dijiste que mataste a Luca?», preguntó, la pregunta ardiendo como una daga en el aire. Bajé la mirada, mi rostro reflejando una paz rota. «Porque lo único que quería era verte libre». «¿Por qué crees que nunca lo mencioné, Diana? La gente como yo no se atreve a hablar de lo que realmente siente. Y tú nunca me viste de esa manera». Diana dio un paso atrás.
sintiendo como la vida se desmoronaba a su alrededor. «Todo lo que hiciste por mí», susurró, incapaz de comprender lo que estaba oyendo. Mis ojos no tenían la misma seguridad que antes. Era un hombre derrotado, atrapado en mis propios errores. Diana, ahora con una mezcla de rabia y pena, se giró hacia la puerta. «Te equivocaste», dijo casi sin voz. «Todo lo que pensaste que era amor, era solo tu desesperación». Salió de la habitación sin mirar atrás. De regreso en la casa, Diana abrazó a su hija Sabrina, quien le sonrió débilmente, aún temerosa de lo que había sucedido. Diana la tranquilizó, asegurándole que todo estaría bien, que el peligro había pasado, aunque en el fondo, sabía que la sombra de lo ocurrido nunca desaparecería por completo. «¿Cómo lo hiciste, mamá?», preguntó Sabrina, aún confundida. Diana la miró sintiendo una carga invisible en su pecho. No quería mentirle, pero tampoco quería explicarle cómo se había tejido todo el plan. «¿Recuerda lo que el profesor te enseñó, Sabrina?», dijo Diana con voz suave. «A veces, la verdad está frente a ti pero no la ves. A veces, hay que pensar más allá de lo que creemos». Sabrina la miró en silencio, sin entender del todo, pero confiando en su madre. Diana se quedó pensativa por un largo momento, recordando lo que había pasado, los momentos que había compartido con el profesor, la búsqueda de respuestas, y como al final todo había sido una partida de ajedrez, donde ella siempre había tenido la jugada de la victoria sin siquiera saberlo. Finalmente Diana abrazó a Sabrina más fuerte. «Ahora podemos vivir en paz». Pero al igual que en un juego de ajedrez, los recuerdos de la jugada final siempre quedarán en la memoria, como una sombra que nunca desaparecerá por completo. En la celda en espera del juicio, empecé a rememorar todos los eventos. Si la muerte de Luca ocurría el 10, Diana podría crear varias coartadas y dejar de ser sospechosa. Por tanto, si Luca moría el 10, el resultado arrojaba un sospechoso X. Por ello necesitaba que alguien muriera el día 10. Encontré un vagabundo que solía saludarme en el camino al trabajo y lo llevé al hotel de Luca. Sabiendo que le quedaba un día, le ofrecí bebida, comida y cigarrillos. Me aseguré que dejara su ADN por toda la habitación, incluso en el peine. Coloqué el cartel de no molestar para evitar que la habitación fuera limpiada. Luego lo llevé al templo y acabé con su vida de la misma forma que Luca murió. Eliminé sus huellas y lo dejé sin rostro y le puse la ropa de Luca. De esta manera logré que la muerte, según el forense, se registrara el día 10, dejando que Diana y Sabrina realmente fueran al cine, vayan a cenar y al karaoke. Mientras incineraba los restos del vagabundo, dejé parcialmente quemada la ropa de Luca para que creyeran que ese cuerpo era suyo. Desde el principio, sabía que Diana sería la principal sospechosa, por lo que ideé un plan para que después de que la investigaran, las sospechas se desviaran hacia mí. Al analizar las pruebas, la policía me identificaría como el verdadero culpable. Por eso, cambié el calentador de Diana con el mío, presenté la solución al detective y este la aceptó. Porque las matemáticas son lógicas. Además, tal como lo aseguré, jamás encontrarían el cuerpo de Luca. Y tuve razón. Mi sacrificio no fue por justicia, sino por amor y gratitud. Diana me había salvado una vez y encontré la manera de devolverle el favor. Aún sabiendo que nunca fui amado, no tuve solo un plan, sino varios. Sabía que el fracaso de un camino no significaba el final. Por eso siempre tenía una alternativa. Quizá tenía un plan C. Si un plan no funciona, prueba otro. Y si ese tampoco da resultado, ten listo un cuarto. La verdadera derrota solo llega cuando dejamos de intentarlo. Desde el inicio lo entendí. La clave no era ganar, sino obtener la moneda. Como cuando vencí al alumno en aquel reto. Nunca dejé el destino en manos del azar. Diseñé cada paso conociendo los riesgos y aceptando el final que se avecinaba. Porque la vida, al igual que las matemáticas, tiene su propia lógica. Pero no siempre sus resultados son justos. Ahora tenía por delante un nuevo problema a resolver. Mi propio juicio y todos los años que la justicia me diera para resolverlo.